En esta oportunidad vamos a ver las aproximaciones de números reales. Y esto surge ante la necesidad de la gama de elementos diferentes que tienen los números reales. Tenemos que tener presente que los números reales están conformados por números enteros, por números decimales, decimales con parte decimal finita y parte decimal infinita. Y está formado por los irracionales, que son expresiones decimales de parte decimal infinita y no periódica. Ante tales situaciones, tenemos la necesidad de aproximar. Bueno, quiero trabajar con 2 decimales, quiero trabajar con 3 decimales, y que tenemos que manejar en cada uno de los casos un único criterio, ya sea que yo quiera aproximar por exceso o por defecto, teniendo presente que por exceso vamos a tomar un decimal un poco mayor que el que se nos está presentando, o por defecto cuando es un poco menor de lo que se nos está presentando, y tenemos que fijar previamente la cantidad de decimales con que yo deseo trabajar. Sea el número pi. El número pi es una expresión decimal definida por una parte entera 3 y una parte decimal infinita 14, 15, 9, y esta parte infinita, esta parte decimal se extiende hasta el infinito. Como pueden ver ustedes, esto es una expresión muy incómoda para trabajar, y es donde surge la necesidad de aproximar. Okay. En principio, toda aproximación debe estar claro qué cantidad de decimales debo trabajar. Y otra, ¿se va a aproximar por encima del número o se va a aproximar por debajo de dicho número? Si se aproxima por encima, este valor se denomina aproximación por exceso. Si por el contrario, la aproximación es por debajo del número que se me está presentando, recibe el nombre de aproximación por defecto. Entonces, en principio, fijemos de pi la cantidad de decimales que yo quiero trabajar. Bueno, voy a trabajar con 3 decimales, ¿no? Entonces me queda 3,14, ¿no? 1. En este caso le estoy eliminando del 5 hacia la derecha todos esos infinitos decimales. Oye, pero el número que he tomado, 141, es menor que el número que se me está presentando. En esta oportunidad, mi aproximación es por defecto. Si por el contrario, elijo 3,14, y me doy cuenta que después del 1 hay un 5, lo que hace que ese 1 no se quede en 1, sino que lo lleve a un valor superior de 2. El número que he tomado en esta ocasión es mayor que el número que se me está presentando. Mi aproximación en esta oportunidad recibe el nombre de aproximación por exceso. En esta oportunidad vamos a definir la notación científica, y por tal motivo voy a ponerme en contexto. Me pongo mis lentes, me pongo mi bata. Bueno, aquí como que faltó tela. Y vamos a dejar esto para una futura ocasión. Expresar un número en notación científica es expresarlo de tal manera que pueda ser digerido, leído en cualquier parte del mundo. La notación científica es una forma de expresar los números o muy chiquititos o números muy grandes. Y esto está conformado por una expresión decimal multiplicado por una potencia de base 10. Hay que tener muy presente que la expresión decimal tendrá una parte entera que debe ser mayor o igual que 1, pero menor que 10. Y una potencia de base 10 cuyo exponente será siempre el número de decimales que se recorrió. Si el decimal se recorre
de izquierda a derecha, el exponente de esa potencia de base 10 será negativo. Por el contrario, si el decimal se recorre de derecha a izquierda, en esta oportunidad el exponente será positivo. Aquí tengo varios ejemplos que les voy a presentar. El primero de ellos, 0,348. Surge la necesidad, en esta ocasión, de recorrer la coma hacia la derecha. Como inicialmente dije, tantos lugares para que la parte entera de esa expresión decimal sea mayor o igual que 1, pero menor que 10. La coma estaría entre 3 y 4, definiendo la expresión decimal 3,48, a la que multiplicaremos por una potencia de base 10, que en esta ocasión tendrá como exponente 1, pero como ya se dijo anteriormente, cuando se corre la coma, ¿no?, en esta ocasión de izquierda a derecha, ese exponente debe ser negativo, arrojando como resultado 3,48 por 10 a la menos 1. Como segundo ejemplo, le tengo 0,000075. De igual manera, corro la coma tantos lugares como sea necesario para que la parte entera sea mayor o igual que 1, pero menor que 10. Estaría la coma entre 7 y 5, multiplicada por una potencia de base 10, que tendrá como exponente la cantidad de decimales que recorrí. En esta ocasión 3 y 3, 6. Pero como la coma o los decimales recorridos fueron de izquierda a derecha, ese exponente debe ser negativo. Vamos a un tercer ejemplo. El número es 105. 105. En esta ocasión, la coma se introduce de derecha a izquierda. Recuerden, la parte entera mayor o igual que 1, pero menor que 10. O sea que me quedaría 1,05. ¿Multiplicado por quién? Por una potencia de base 10 que tendrá como exponente la cantidad de decimales que se recorrió. En esta ocasión, 2. Y ese exponente va a ser positivo porque la coma se introdujo de derecha a izquierda. En esta ocasión, como cuarto ejemplo, tengo el número 74 millones. ¿Dónde debe ir la coma? Conservando lo que se ha dicho en estos tres anteriores ejemplos, en un valor cuya parte entera sea mayor o igual que 1, pero menor que 10. La coma debe ir entre 7 y 4, multiplicado por 10 elevado a un exponente que indique la cantidad de decimales que se introdujo. En principio, la coma se introdujo de derecha a izquierda. Mi exponente es positivo. ¿Cuántos lugares recorrí? 7. O sea que se quedaría 10 elevado a la 7. 7,4 por 10 elevado a la 7. En esta ocasión, para ejemplificar las aproximaciones, vamos a proponer tres ejemplos. El primero de ellos de una expresión, de una fracción que convertiremos en una expresión decimal. Seguidamente la de un número irracional, como bien pudiera ser pi. Y la de otro número irracional, raíz de 2, que desglosaremos de manera decimal y vemos de qué manera o de qué forma vamos a aproximarlo, ya sea por exceso o por defecto. En el primero de los casos, la fracción 1/3. Al nosotros convertirla en un número decimal, me daría 0,333, y este 3 se repite de forma periódica hasta el infinito. Si quiero aproximar, como se dijo inicialmente, tengo yo que marcar dos pautas. En principio, voy a aproximar por exceso y decir cuántos decimales son los que vamos a trabajar. En esta ocasión, como primer ejercicio, vamos a trabajar con 2 decimales. Exceso quiere decir que a partir del tercer decimal lo vamos a eliminar.
lo que hace que ese segundo decimal, que es el que yo me voy a quedar, lo eleve en una unidad. Ya quedaría, al aproximar por exceso, 0,34. Como también se dijo inicialmente, pueden ustedes observar que este número es ligeramente mayor que el número originario, que el número inicial. Una aproximación por defecto sencillamente es eliminar a partir del decimal, ¿no?, que se ha marcado como decimal de trabajo. Hemos quedado que vamos a trabajar con 2 decimales, el tercer decimal en adelante lo eliminamos y quedaría como aproximación por defecto 0,33. Nuestro segundo ejemplo es el número pi, que tiene como expresión decimal 3,14159, y esto, como ya sabemos, se extiende hasta el infinito. Vamos en esta ocasión a trabajar con 3 decimales. Si quiero trabajar con 3 decimales, algo que aplica muy bien, debo eliminar a partir del cuarto decimal, pero observemos ese cuarto decimal, 5. Aplicando técnicas de redondeo, sabemos que al partir de 5, elevo en una unidad el decimal anterior, lo que daría consigo como aproximación por exceso 3,14, y en lugar de 1 colocamos 2, dando como resultado 3,142. Por defecto, como ya lo hemos dicho en el ejemplo anterior, basta con eliminar los decimales que están a continuación del decimal que hemos decidido trabajar, que, como se dijo, eran 3 decimales. O sea, quedaría 3,141. Nuestro tercer y último ejemplo es raíz de 2. Raíz de 2 da como expresión decimal 1,4142, y también los decimales se extienden hasta el infinito. Al aproximar por exceso, vamos a trabajar con 3 decimales, lo que quedaría 1,41, ya dejaría de ser 4 y lo elevamos en una unidad, 5. Como pueden apreciar, 1,415 es ligeramente mayor que el decimal que define a raíz de 2. Y por defecto, basta con eliminar a partir del decimal de trabajo, que sería nuestro tercer decimal, 1,414. El concepto de aproximar en los números reales no es un concepto absoluto. Surge de la necesidad operacional. Cuando yo estoy sumando números enteros, no tengo la necesidad de aproximar. Si estoy sumando fracciones, no tengo la necesidad de aproximar. Pero si tengo una fracción o sumada o multiplicada por una expresión irracional, surge en ese instante la necesidad de aproximar, donde yo elijo la cantidad de decimales con que quiero trabajar, y yo puedo tomar o un valor que sea mayor a la que denominaremos aproximación por exceso, o un valor que es menor a lo que llamaremos aproximación por defecto. De esta necesidad de presentar los datos nace el concepto de notación científica para números muy chiquititos o números muy grandes. La notación científica siempre será una expresión decimal multiplicada por una potencia de 10. La expresión decimal tendrá como parte entera un número que sea mayor o igual que 1, pero que sea menor que 10.